al verso número 12. Al verso número 12. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, y el verso número 12. Y tenemos una clase especial. Por favor, vas a leer, Rebeca. Mira esa Rebeca. Dios te bendiga, Rebeca. Dios te bendiga, Cassandra. Y te use, hija. Y vamos a buscar ahí en 2 Corintios, el capítulo 1, el verso número 12, los versículos en los cuales nos vamos a basar, y de hecho el versículo que le da título a nuestra reflexión de hoy. Hoy vamos a hablar de la conciencia. Hoy vamos a hablar de la conciencia y vamos a ver qué dice la Biblia de la conciencia, más allá de lo que pueda decir Sigmund Freud o Erich Fromm o cualquiera de los alemanes precursores, incluso antes que el mismísimo Sigmund Freud y el psicoanálisis llegaron a hablar al respecto, en especial del inconsciente. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, qué nos enseña Dios de este tema tan práctico. Dice la Escritura 1:12 de 2 Corintios, escribe Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendáis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Y de nuevo el verso número 12, en especial, dice, ¿qué les parece si lo leen conmigo? Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El título es El testimonio de nuestra conciencia. Vamos a hablar de la conciencia, les decía, y hay dos palabras aquí en este título. Una es testimonio y la otra es conciencia. Testimonio y conciencia. Testimonio es igual a decir lo que se sabe. Testimonio es decir lo que se sabe. Y cuando hablamos de el testimonio de nuestra conciencia, es que nuestra conciencia nos va a decir lo que sabe. La palabra número 1, testimonio. Palabra número 2, conciencia. Las palabras con terminación, fíjense, las palabras con terminación IA, o sea, cuando terminan al final con IA, significa cualidad. Siempre cuando es una palabra que habla de inteligencia, entonces está hablando de IA, de la cualidad de ser inteligente. Conciencia, entonces es la cualidad de tener ciencia o de tener conocimiento o de saber. De saber, eso es la conciencia. Ahora, la conciencia es un sensor, permítanme hablarles así también a los ingenieros industriales. La conciencia es un sensor que se enciende para decirnos e indicarnos cuando algo está bien o cuando algo está mal. Cuando estamos haciendo lo correcto o cuando estamos haciendo lo incorrecto. Por ejemplo, aquí, en esta porción que acaban ustedes de leer, en 2 Corintios 1:12, las primeras palabras que dice, antes del título, ¿qué dice? 1:12, ¿qué dice el 1:12? Porque nuestra gloria es esta. Ahora, entonces, ¿qué está diciendo ahí el apóstol? El testimonio de nuestra conciencia. O sea, nosotros nos gloriamos en esto, en el testimonio de nuestra conciencia. Pero ¿qué quiere decir ahí la palabra gloria? Quiere decir que se siente satisfecho, que se siente muy feliz, que se siente gozoso. Él les está diciendo a la iglesia en Corinto, y está hablando en plural, ¿se dieron cuenta? No está diciendo yo. Está hablando en plural, está diciendo nosotros, ¿verdad? Nuestra, o sea, ¿nuestra de quién?
Vea 2 Corintios 1:1. ¿Quiénes son nosotros? O nuestra, ¿quiénes son? Pablo, apóstol de Jesucristo, viene allá en la mitad. Por la voluntad de Dios y el hermano. ¿Y? La iglesia está en Corintios. No, Pablo y el hermano, ¿cómo se llamó? Timoteo. ¿Quiénes están escribiendo esta carta? Es una carta de Pablo, pero que está haciendo referencia también al tremendo Timoteo. Entonces, que me gustó mucho ahora que estaba en esta semana, en estos días leyendo esta carta relacionada con Pablo dirigiéndose a la iglesia en Corinto, porque está incluyendo a Timoteo. O sea, está hablando en plural. Y dice que ellos, esta iglesia de Corinto, son la gloria, o sea, que ellos se sienten muy satisfechos. Por eso la conciencia aquí está dando un fruto. Aquí hay un fruto de la conciencia. ¿Cuál es el fruto? Que se sienten bien felices. Entonces la conciencia les está dictando que lo que Pablo y Timoteo hicieron estuvo bien. Vuelvo a decirlo, la conciencia nos ayuda a formar un juicio. La conciencia nos ayuda para formar un juicio de lo que está bien y lo que está mal, de lo correcto, lo incorrecto, de lo que es verdad o lo que es mentira. Para eso es la conciencia. Para eso la tenemos. Ahora, estamos, los que van llegando, estamos en 2 Corintios 1, versículo 12. Ahora, veamos otra porción de la Biblia, porque vamos a responder varias preguntas aquí. Ya vimos una, ¿qué es la conciencia? Si lo quieres decir muy práctico, es un sensor que me ayuda para saber lo que está bien de lo que está mal. Si lo quieres ver desde una definición etimológica, es la cualidad de tener, de saber. La cualidad de saber. Ahora, vamos, por favor, a Romanos. Y ahí en Romanos vamos a buscar dos porciones. Les voy a pedir a las damas aquí presentes que busquen el capítulo 2 y el verso 14. Y les voy a pedir a los caballeros que busquen Romanos 9, versículo 1. Romanos. Y los que van a leerlo, yo les voy a pedir que se acerquen tantito acá con Julio para poder que salga ahí en el micrófono y se escuche mucho, mucho mejor. Romanos, ¿qué les dije? Romanos 2, 14. ¿Ya lo encontraste? Sí, ya lo encontraste. Entonces, vamos primero a que nos lo lea por acá Lili Moya. Vamos a ver. Adelante, Lili. ¿Qué dice el 2:14? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Una vez más, Lili, fíjense, así pausadamente como lo estás haciendo. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley... Pausa. Los gentiles son los que no son judíos. Esos no recibieron la ley de Moisés, ellos no la conocen. Los judíos no tienen ley. No tienen la ley de Moisés, ¿de acuerdo? Entonces ellos la desconocen. Hasta esa coma nos acaba de leer Lili. Después de la coma, ¿qué dice Lili? Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Otra vez pausa. O sea, los gentiles que no tienen la ley de Dios lo hacen naturalmente. Es decir, que el no judío, o vamos a traer nuestros tiempos, el no creyente, aunque no tenga la ley de Dios, le fue depositada en sí misma y en sí mismo de una manera que podemos definir como natural. Por eso hay gente que podría ser una perfecta o un perfecto ateo que al mismo tiempo distingue lo que es correcto de lo que es incorrecto, lo que es verdad de lo que es mentira, porque Dios le dio a todo ser humano la cualidad de la conciencia. Por favor, continúa, Lili. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Muchas gracias. Eso es lo que está diciendo Pablo en esta carta escrita a la iglesia que se encuentra en Roma y especialmente dirigido a los romanos.
especialmente dirigido a ese grupo de judíos que el día de Pentecostés, se cree, escucharon el hablar en lenguas y escucharon el mensaje en su idioma, se convirtieron a Cristo y como andaban de viaje, cuando regresaron a Roma, llevaron el evangelio. Y cuando llevan el evangelio se formó una iglesia, y aquí Pablo le está escribiendo a esa iglesia que afloró o que floreció en Roma y les está hablando de la conciencia. Entonces podemos decir que ¿quién tiene conciencia? El creyente y el no creyente. Punto. Ahora, fíjense en lo que ahora uno de los caballeros nos va a hacer el favor de leer. En el capítulo 9 y en el verso número 1. ¿Tú ya lo encontraste, Elías? Sí, vamos a escuchar. Léenoslos, por favor. 9.1. Sí, 9.1 de Romanos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Otra vez, güero, escuchen lo que dice y síganlo con sus miradas. Una vez más, por favor, hijo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Muchas gracias. Entonces hay una relación. Ahora, aquí está hablando de alguien que el Espíritu Santo de Dios está influyendo sobre su conciencia. Entonces estamos hablando de una persona que es creyente, que es Pablo, y está diciendo que el Espíritu Santo le ayuda a ¿qué? No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Entonces hay una relación. Existe el no creyente que su conciencia de manera natural le enseña lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y el caso del creyente, además de esa conciencia que todas y todos tenemos, el Espíritu Santo de Dios nos dice si es así o no es así. Seguimos hablando de la conciencia, Por consecuencia, hallamos dos tipos de conciencias o dos dimensiones. La dimensión natural de la conciencia, de la naturaleza humana, y la dimensión espiritual. En los grupos, como en las iglesias, el despertar de la conciencia, ¿de cuál de las dos conciencias es? Puede ser de un tipo o puede ser de un tipo, en la iglesia o en los grupos. Si me están acompañando con eso, ¿verdad? Entonces tenemos que ayudar a la gente para que el despertar no solo sea de su conciencia natural, sino que sea su conciencia natural influida por el Espíritu Santo de Dios. Particularmente los que tienen la responsabilidad de la formación espiritual en una célula, en un grupo, en una iglesia, en cualquier lado. ¿Sí? Bueno, ahora, estamos respondiendo varias preguntas aquí. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué es la conciencia? Segunda, ¿qué tipos de conciencias hay? Tercera, ¿se puede tener conciencia sin ser creyente? O sea, ya las hemos respondido todas estas. Y el creyente, entonces, tiene una conciencia robustecida, pulida, purificada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, y ustedes notaron que decía algo que aparentemente así pasaba así rápido en la lectura, hace un momento cuando nos leía Lili Moya el versículo, y decía que había una conciencia dada por la ley. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Fíjate, esta pregunta es buena. ¿Cómo le puedo hacer para que mi conciencia funcione por el Espíritu Santo de Dios? Una manera así bárbaramente práctica. Exponte a la ley. Deja que la ley, permítame esta metáfora, aluce nuestro entendimiento. La lectura de las Escrituras, el conocimiento de la ley nos ayuda a clarificar y no deja duda a cualquier cosa que podría no ser nuestra conciencia, sino que podría ser a veces nuestra carne o nuestro gusto o nuestro interés particular. Y ahorita hablaremos más al respecto porque la siguiente pregunta que vamos a responder es, ¿y la conciencia se puede ver alterada de alguna manera? ¿La conciencia puede ser alterada? Y sí, lo vamos a ver. Puede pasar dos cosas en la conciencia. Bueno, tres. Una conciencia que está limpia. Ya me está adelantando mucho. ¿Pero qué tiene? Ahí va. Número uno, una conciencia que está limpia. Una conciencia que está corrompida y una conciencia que está cauterizada.
Las tres vienen aquí en la Biblia. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Órale, vamos a ver. Primera a los Corintios 4:4. Primera a los Corintios 4:4. Primer carta a los Corintios. Hemos estado empezando en Segunda de Corintios, y ahora vamos a Primera a los Corintios, el capítulo 4 y el verso número 4. 4 de Primera a los Corintios. ¿Qué está diciendo aquí el autor, que es Pablo también? Dice el verso 4, capítulo 4, ¿ya lo hallaron? Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, de nada tengo, ¿qué tipo de conciencia dice ahí? Mala. O sea, hay una mala conciencia. De nada tengo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy. Ah, qué buena pregunta sale de aquí. Ahí va, Dani. Ahí va la pregunta, Sofía. Ahí va la pregunta, Carmelita, Lista. La pregunta es, también tú, no te agüites, Tony. Ahí te va la pregunta también para ti. La pregunta es, ¿tener la conciencia limpia implica que ya voy al cielo? No. ¿Tener la conciencia limpia implica que tengo la vida eterna? No. Porque hay personas que podemos decir de ellas o pueden decir de ellas mismas, es que yo soy muy buena persona. ¿Y si ese? Digo, la mayoría no, pero hay uno que otro que sí es. Y es más, hasta nosotras y nosotros daremos testimonio de él o de ella y diremos, es que no te salgas. Es una persona, o sea, aunque no es creyente, o sea, ya tiene el cielo ganado con esa manera tan pura de vivir. Tiene su conciencia bien limpia. Mira lo que dice aquí Pablo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Tener la conciencia clara o tener una vida ética o haber tenido una vida limpia no garantiza la vida eterna. El único que garantiza la vida eterna es Jesucristo, su sacrificio en la cruz, creer en eso, creer que resucitó. Él nos da ese regalo, solo eso. Para gente con conciencia limpia o con conciencia sucia. ¿Sí? Yo sé que todos, aquí nos volteamos a ver como si todos teníamos una conciencia limpia. No, yo tenía la conciencia bien marrana y Dios me la limpió. Dios limpió mi corazón, Dios me perdonó, entonces vamos con Él como somos y como estamos, y Él hace una obra milagrosa en nosotros. Así encontramos, número 1, conciencia limpia, ya lo vieron, ¿verdad? 1, conciencia limpia. Ahora, vamos a ver otro más, vamos a ver otro tipo de conciencia. Primera Timoteo 4:2. ¿Se acuerdan quién era el que escribía con Pablo la segunda carta a los Corintios? ¿Quién era? Sí, Timoteo, era Pablo junto con Timoteo. Ahora, vamos a Primera a Timoteo 4:2. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Lo vamos a pasar aquí a Humberto. Vamos a ver. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo número 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de Dios los creyentes y los que han conocido la verdad. Muchas gracias, Humberto. Y miren al principio cómo dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo ¿qué? Cauterizada la conciencia. ¿Saben qué quiere decir cauterizar? Cauterizar, la palabra, yo la busqué, la palabra cauterizar es cerrar o sellar la piel con algo muy caliente. La raíz en griego es esa. O sea, por el uso de un fierro puesto al rojo vivo, puesto en una herida, que se cierra la herida, eso es cauterizar. Hoy en día, digo, lástima que no está aquí Aida para, ya que ella que es cirujana, para que dijera que es cierto, pero los bisturís
que utilizan los médicos en las intervenciones quirúrgicas. Son eléctricos. O sea, están conectados a electricidad. Y no solo tienen un filo, pero, híjole, extraordinario, sino que van cortando y van cauterizando al mismo tiempo. O sea, cortan la piel para que no se desangre. Berta. Hay otro versículo que me hace muy interesante cuando hay entenebrecimiento. Oh, Dice, Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. sí, sí. Y a mí me gustó un versículo que tú mencionabas, que son sellados por el Espíritu Santo, y ese es el que te redarguye también. Sí, 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 Berta. Y miren que, Berta, gracias. Efesios 4 dijiste, ¿verdad? Sí, 4:18. 4:18. Habla de un entendimiento entenebrecido. Entonces podríamos hablar de una conciencia corrupta. De una conciencia corrupta. Con ese versículo lo vemos con toda claridad. Ahora, hay personas que sí con facilidad el Espíritu siempre se dirige a nosotros, pero a veces nuestra disposición no es la correcta y necesitamos formas como la palabra escrita o la palabra oída para que de diferentes, y eso tampoco es garantía de que vaya a abrir conciencia a la persona, a veces ni así. ¿Cuántas personas tú y yo conocemos que le hemos compartido, le hemos dicho de una manera brutalmente práctica y ni aún así son capaces de creer? No escuchan, se han endurecido, ¿verdad? Entenebrecido su entendimiento. Una persona homicida, para que de varias muertes, ya los espíritus en ella ya no existen. Ajá, sí, sí. Y podemos hablar, y ahorita pondremos algunos ejemplos para ilustrar la conciencia entenebrecida o la conciencia cuando ésta está corrompida o cuando la conciencia está cauterizada. Vamos a ver, leímos 1 Timoteo 4:2 y vimos ahí la conciencia cauterizada. Vamos a Tito 1:15. Tito capítulo 1. Después de Timoteo, un poquito más adelante, hay un pequeño libro muy cortito que escribe Pablo. Es otra de sus cartas personales, así como a Timoteo, pero esta a Tito. Y Tito, en el capítulo 1, en el versículo número 12, Tito 1, verso... Tito 1:15, perdón. 1:15, sí. Ay, Dios, está tremenda, ¿eh? Por favor, ándale, Silvia, ayúdanos. ¿No traes ojos? No, tranquilo. Bien, ¿quién lo tiene? ¿Tú lo tienes, Nancy? Va. Todas las cosas, sí. Tito 1:15. Okay. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces vemos que para los que están corrompidos, todo está corrompido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su mente y su conciencia, es decir, esa cualidad de distinguir, eso vimos al principio, que es conciencia, es una cualidad para distinguir lo correcto, el incorrecto, el bien, el mal, la verdad, la mentira. Esa es la conciencia y todo ser humano lo tiene, sea creyente o no sea creyente. Aquí dice que los que se han corrompido, pues todo lo ven como si fuera corrupto. Ahora, la palabra corrupción viene de putrefacción. Si vamos a la raíz etimológica de la palabra corrupción es descomposición. Cuando algo comienza a cambiar su estado de sano y comestible a ya no serlo. Esto nos enseña también que una conciencia limpia puede transformarse en una conciencia corrupta o una conciencia putrefacta. Y la de la cauterización, ustedes ya lo leyeron también ahorita en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo número 2. Vamos hacia unos ejemplos. Y estos ejemplos los voy a citar. Uno de ellos se encuentra en Génesis. Se los voy a comentar. Creo que bastará con eso. El primero de los ejemplos se encuentra en el Edén,
en el huerto del Edén, en el momento cuando ni más ni menos que Adán y Eva han probado el fruto prohibido. Aclaro, yo sé que la tradición enseña que era una manzana, o sea, no es una manzana, o sea, no dice qué fruto era, por tradición es lo que se ha enseñado, pero nunca, no se sabe qué fruto era. Lo que sí se sabe es que Dios les dijo que no lo comieran, porque el día que comieran de ese fruto morirían. Y así fue. Murieron, comenzaron a morir espiritualmente, el pecado nos aleja de Dios, entonces murieron porque se desconectaron de Dios. Y número 2, comenzaron a morir porque comenzaron a envejecer. Su cuerpo comenzó a envejecer. Y entonces, después de haber probado ese fruto, Dios los busca y entre las ramas, que también la tradición dice que era una higuera, o sea, también no se sabe si era una higuera o no. Los pintores del Renacimiento así los pintaron algunos, ¿verdad?, con una hoja de higuera, pero no dice la Biblia. Lo que sí es que se cubrieron con hojas. Y cuando les busca Dios, le responde a Adán, aquí estamos. Y luego le dice, ¿y por qué se esconden? Dice, no, pues es que estamos desnudos. Y Dios les pregunta, ¿quién les dijo que estaban desnudos? La conciencia. Su conciencia. ¿Por qué? Porque la serpiente le dijo a la mujer, el día que pruebes de ese fruto, conocerás el bien y el mal. Conocerás el bien y el mal. Esa era la verdad de lo que decía la serpiente. La mentira, la verdad mezclada con la mentira. No morirás, serás igual a Dios. Esa es la mentira. La verdad es que tendrás un tipo de conciencia para saber el bien y el mal. ¿Por qué? Porque antes no lo sabían. ¿Por qué? Porque eran inocentes. Entonces, dice la Escritura, para los que comían la carne, comían los ídolos. Dice, si llegas a una casa y hay carne, por el bien de la conciencia tuya y de los que están ahí, no preguntes. Oigan, ¿y esta carne de dónde la sacaron? O sea, ustedes son muy pobres como para comer carne. Y los que eran pobres y comían carne era porque compraban carne barata de los ídolos de los griegos, sacrificados a esos ídolos. Entonces dice, no, por el bien de tu conciencia, no preguntes, solo cómete la carne. Y tienes que cuidar tu conciencia y también ayudar a la conciencia de la otra persona, principalmente el nuevo creyente. O sea, que hay cosas que necesitamos aprender a abstenernos por el nuevo creyente. ¿Pero por qué? Si esto está bien y esto no es pecado. Por amor, por el cuidado de mi prójimo. Porque ya no vivo para darme gusto yo. Ahora vivo para prestar a alguien. Perdón, Vivi. Pero no es ni para juzgar, ya no vivimos tampoco para juzgar, sino para entender. Sí, tenemos la capacidad de juzgar y debemos usarla. Y ahorita lo vamos a ver aquí. Juzgar no para condenar. De hecho, la conciencia te da ciencia del saber para saber qué es correcto o es incorrecto y poder decir, bueno, esto que estoy haciendo me queda claro que es correcto, voy a comer esta carne, yo no tengo problema porque antes de que la sacrificaran a los dioses ajenos, yo sé que este animalito Dios lo creó, es de Dios, me la voy a comer, pero por cuidar al otro es que me voy a abstener. Pero nos ha sido puesta una conciencia para poder emitir un juicio. No un juicio condenatorio para mandar a alguien al cielo, porque no solo mandamos a la gente al infierno, en nuestras palabras, ¿verdad? Los mandamos al cielo también. No, este es un santo, este tiene el cielo ganado. No, espérese. No somos nadie para juzgar si se va al cielo o al infierno. A veces nada más lo vemos volteando a ver como la gente que piensa que esta persona que hace esto o hace esto otro se va al infierno. No, tampoco puedo decir que se va al cielo. O sea, no puedo emitir ese tipo de juicio, pero sí un juicio de análisis para saber qué es lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo que es verdad de lo que es mentira. Ahí sí me fue dado esa cualidad y creo que ahorita lo vamos a ver en un versículo más. Ese es un ejemplo, Otro ejemplo que se encuentra en Juan 8, tampoco lo busquen si quieren, no lo busquen, se los platico. Está Jesús con judíos y su gente, temprano se fue a orar y luego se fue al templo y luego la gente venía a hacerle preguntas. En eso llegaron los religiosos, llegaron los fariseos, llegaron los judíos y le trajeron a una mujer sorprendida en el acto del adulterio.
Le traen a esa mujer, Jesús está sentado, la gente le está preguntando y en eso llegan aquellos para ponerle una trampa y ponen a la mujer allí en el centro y dicen, aquí está esta mujer, sorprendida en el mismo acto del adulterio. En la ley de Moisés dice que ella debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Porque si Jesús decía algo diferente de apedrearla, iría en contra de la ley de Moisés y también era digno de ser apedreado. Entonces dice la escritura que no dijo nada, sino que se agachó y escribía algo en la tierra. Y ellos insistieron. Entonces, ¿qué nos vas a decir? La ley de Moisés dice eso, ¿la apedreamos o no la apedreamos? ¿Tú qué dices? Y Jesús siguió escribiendo. Y como ellos insistían, volteó a verlos y les dijo, el que esté libre de culpa, lance la primera piedra. Y en eso, dice la Biblia, que uno a uno, así discreta y disimuladamente, comenzaron a irse. Ay, creo que me está hablando mi esposa. No, no es mi esposo. Ay, vengo, Es así. No sé cuál hubiera sido la escapada, pero se comenzaron a desaparecer uno por uno hasta que, ay, a mí también, hasta que ya no quedó ni uno, salvo Jesús y la mujer. Y dice la Biblia que a estos judíos que lo querían agarrar en una trampa, los acusaba su conciencia. Entonces, en esta historia que se encuentra en Juan 8, desde el verso 1 hasta el verso número 12, que les dije que no la buscaran, no la pueden hacer ustedes en su casa, o si se les olvida volver a ver el video que nos hace el favor Julio de grabar y de subir, pueden ver esta historia. Y la conciencia acusa. La conciencia acusa. Dice, o sea, ¿con qué autoridad estás señalando a esta mujer si tú también tienes cierta culpa? Ahora, a algunos les da miedo la palabra culpa. Espérate. Entonces la conciencia me ayuda a saber también si se es inocente o se es culpable. La conciencia, aquí corríjanme, yo lo veo en las películas, ¿verdad? En la parte acusadora, ¿cómo se le llama? El abogado del gobierno que señala al culpable, ¿cómo se le llama a ese abogado? ¿Fiscal? Sí, bueno. La conciencia es el fiscal que con razones acusa. Estoy respetando la escritura, pero también es el abogado defensor que dice, es inocente. Y esta mujer no dice una sola palabra hasta que Jesús le pregunta, ¿qué mujer? Ninguno te acusa. Sí, o sea, ninguno te acusa, estás perdonada, ¿verdad? ¿Tú quién sabe qué versión traes? Yo sé que te duelen los ojos, pero la mano, dale. O sea, no. Pero con la mano así, dale. No, tú no, Alejandro. Acá su esposa nada más es del poder superior que tiene derecho a darle un revés, ahí no te creas. Nadie te acusa, dice, ni yo te acuso, ni yo te culpo, vete y no peques más. Entonces, no existen las palabras en esta mujer, pero yo me atrevo a decirles que si ella está postrada y Jesús, hay algunos que dicen que Jesús escribía ahí los 10 mandamientos, no robarás, no matarás, pues es especular. Yo voy a especular también con algo no tan avesado o no tan atrevido como eso. Tal vez Jesús le escribía algo a ella que solo ella podía ver. Y sí, no les daba tiempo suficiente. Y en ese momento, lo que sí es que hubo arrepentimiento en ella. Tal vez, solo tal vez, Jesús le dijo, ¿estás arrepentida? Tal vez. Y tal vez ella no lo dijo con sus labios, pero su corazón sí. Y Jesús la leyó perfectamente. ¿Por qué? Porque le dijo, no te acusan ni yo te acuso. Vete y no peques más. ¿Qué es esto? Que la conciencia en ocasiones nos taladra. Y hay hechos del pasado que parecen ser anclas que no nos dejan salir de ese puerto de oscuridad. Pero Cristo rompe esa cadena y nos dice, eres libre, vete,
vete, no peques más, vete como si nunca te hubieras equivocado. Es decir, que el perdón de Dios no solo nos permite sabernos perdonados y limpios, sino que podemos vivir de una manera digna, limpia, independientemente de nuestro tropiezo del ayer. ¿Sí me están escuchando esto? Porque es lo que Jesús nos ofrece a ustedes y a mí. Vamos, este fue el caso, ya fueron 2 ejemplos el que les puse aquí. Voy a ponerles un último ejemplo, este no es de la Biblia. Y creo que es muy necesario. Creo que es muy necesario. Les voy a poner un caso de 2 personas, hace ya años, bueno, meses. 2 personas colaboraban en una iglesia. A ver, si a alguien le gana el barrio como a mí, dicen, ya sé de quién está hablando. No, no los conoces. Porque luego a la gente cómo le gusta enredar. O sea, no los conoces. Y un día ella maltrató a ella. Le daba órdenes muy fuertes y ella no se atrevió, la otra persona no se atrevió a decirle, oye, me siento mal, nunca lo dijo. Solo lo guardó y lo guardó y lo guardó. Un año después, dijo, hasta aquí. Se fue ella, se fue su esposo y como 10 personas más de esa iglesia. Adiós, sentidos, resentidos. Yo les conocía, les conozco. Y cuando vi cómo estaba explotando todo, les envié un audio. Les dije, no le den lugar al diablo. Pónganse a cuentas. Pasen por alto la ofensa. Perdónense. Y es un audio que les envié a las 2 parejas. Les dije, madurez, hermanos. Les pido, fue un llamado a la madurez. 2 me bloquearon. Y pude hablar con ellos antes. Dije, mira, no vayas a hacer esto. No dejes que te gane el orgullo. Y ya cuando te vayas a ir, habla. Y váyanse en paz, resuelvan, si no, no se vayan hasta que váyanse si se han de ir. Le digo, yo creo que ustedes tienen un llamado para abrir una iglesia, yo creo que ustedes terminarán yéndose, pero no se vayan a ir sin estar en paz, porque si no se van con un virus. El cristianismo es bien difícil, porque nos exige ponernos a cuentas con nuestro hermano y resolver nuestros conflictos, y no es fácil. Y nos demanda relacionarnos. Nos demanda relacionarnos y en las relaciones tener nuestras diferencias. Yo creo que en el cristianismo deben ser normales las fricciones. Lo que no debe ser jamás normal es dejar las cosas sin resolver. Siempre, siempre, siempre tengamos, hijo, esa madurez, ese valor para resolver. Porque el desenlace de estas 2 personas fue bien doloroso. Y con charla, No le hagas así, no le hagas así, no le hagas así, no le hagas así. Y haz de cuenta que les dije, así mero, y aquí duele más, y esto los va a revolcar, así. Y se dejaron caer con todo el peso. No está bien. Pero es nuestra carne la que demanda justicia y tener la razón y ganar. ¿Por qué pones ese ejemplo? Conciencia cauterizada. Conciencia corrompida. Ni me volteen a ver así con ojos de qué bueno que a ti eso no te pasa. No, si porque me ha pasado puedo ayudar en eso. Si porque me he equivocado así es que puedo ayudar en eso. Si tú voltearas a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 11, según a los Corintios, empezamos con el 12, te darías cuenta que Pablo le está diciendo a la iglesia, y hemos sido atribulados, pero nuestra tribulación nos ha servido para consolarlos. Y si estamos siendo consolados, la consolación con la que somos consolados nos sirve también para consolarlos ustedes. ¿Para qué? Para cuando ustedes pasen por esa tribulación, encuentren consuelo y ayuda.
El apóstol Pablo lo que les está diciendo, si la única razón por la cual podemos ayudarles es porque ya nos está pasando y ahora ustedes son partícipes de lo mismo. Nuestra conciencia, dejemos que nuestra conciencia natural nos dicte y nos diga cuál es nuestro error. Especialmente dejemos que el Espíritu Santo de Dios también nos lo señale para corregir como tenemos que corregir. Vamos hacia el último verso y con esto vamos a estar terminando. Les puse unos cuantos ejemplos de conciencias cauterizadas o de conciencias corrompidas. Y ahora vamos al libro de Hebreos, el capítulo 9. Y con esta porción de la Escritura vamos a terminar el día de hoy. Hebreos, capítulo número 9. Y el capítulo número 9, desde el verso 13 hasta el verso 14, está haciendo una alusión lo que se hacía antes para obtener perdón de pecados y tranquilidad de conciencia. Hebreos 9, verso 13 y verso 14. ¿Ya lo encontraron? Sí. Oigan, ¿cómo se han vuelto rápidos, Muy bien. No estoy siendo irónico, estoy siendo sincero, porque antes sí tenía que esperar como unos 5 minutos, no se crean, no. Eso se llama bullying en la iglesia. No, me da un chorro de gusto, vean que sí estoy suave, No, hombre, estaría bueno, 9:13, jugar esgrima, bueno, 9:13. Síganlo con sus miradas, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. A ver, hago pausa ahí. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, ¿por qué está diciendo que la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación? Porque antes así se purificaba a la gente. Antes así se purificaba el altar. Para que hubiera perdón y pureza tenía que ofrecerse el sacrificio de un animal y rociar la sangre. Por eso en el templo, ¿se acuerdan de la escena de Jesús cuando se quita su cinturón y comienza a azotarlo con los cambistas que están vendiendo aves y animales? Bueno, ellos están vendiendo animales para que fueran sacrificados como una ofrenda para ser perdonados sus pecados. Eso es lo que está diciendo. Vaya, diciendo, si la sangre de toros y de los bueyes y las cenizas de la becerra sirven para purificar, entonces dice, ¿cuánto? Como pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, la sangre de Él. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis? ¿Para que qué? Sirváis al Dios vivo. Dice pues que el sacrificio, y es la conclusión, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre, es lo que quita todos nuestros pecados y deja nuestra alma como la blanca nieve y la blanca lana. Número 1. Eso es lo primero. Y número 2, también limpia nuestras conciencias. Escúchame, te voy a decir una mentira del diablo para que tú no lo sirvas. Y lo hace bombardeando tu conciencia y diciéndote que no te acuerdas lo que hiciste. Tú no mereces servir a Dios por lo que hiciste en el pasado. Y dices, es cierto. Lo hice en el pasado. Sí, pero aquí dice que la sangre de Jesús puede limpiar tu conciencia de todo pecado y de todo error del pasado. ¿Para qué? ¿Cómo? Para servirle. El propósito, escúchenme, el propósito de nuestra conciencia limpia no es estar en paz. El propósito de nuestra conciencia limpia es poderle servir a Él. El objetivo último que Dios está buscando no es darnos tranquilidad y salud a nuestra alma y a nuestro espíritu y a nuestra mente.
es que por esa purificación también podamos decir, va, Dios me limpió, Dios me perdonó, puedo hacer lo que a Dios le plazca que yo quiera hacer, me diga quien me diga que no. Escúchenme, escúchenme. Y les voy a decir algo más como iglesia en casa que hace rato no les digo. Prepárese, esté lista para dar el siguiente paso. Y dar pasos de fe y de crecimiento y de iniciativas y de retos. He estado terminando de escribir, son los 12 pasos, pero de iglesia en casa, no son los de AA, porque salieron 12 puntos, se los voy a compartir antes del aniversario. Y uno de los puntos que tengo ahí es, la iglesia no nos pertenece a nadie, la iglesia le pertenece a Cristo. Él nos ha llamado para ser pastores asalariados, que asalariados me refiero que salen corriendo cuando el mal viene, porque así dice la Biblia, que el asalariado huye. Entonces, pero el buen pastor es Jesús. El buen pastor es Jesús. Y Él, le pongo ahí en ese punto, que cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotras, vamos a tener que acostumbrarnos. Escúchame bien esto, yo creo que no lo vas a escuchar en ningún otro lado. Debemos acostumbrarnos a las despedidas nostálgicas. Es decir, cuando alguien diga, yo siento en mi corazón que debo empezar una iglesia en mi casa o en otro lado, con otro concepto, por favor, hágalo. Aunque sintamos nostalgia, porque la separación siempre da esa nostalgia, ¿verdad que sí? Tenemos que habituarnos. Dame una evidencia de eso, Heriberto. Los apóstoles nunca estuvieron todos juntos, fueron llamados a dispersarse. Todos, el diseño de la iglesia nos enseña que nadie somos indispensables, solo Dios. Entonces, tenlo esto presente, porque el diablo va a meter segunda con eso. Uno, no eres digno de servir a Dios. Primer mentira. Segunda mentira, no puedes hacerlo. Número uno, el diablo tiene razón, no eres digna, no eres digno, ni yo, pero Jesús nos hace dignos por su sacrificio. Y número dos, no eres apto, no somos aptos. Jesús nos da la aptitud y entre más incompetencia tengamos, más gloria será la de Dios. Así, da el paso cuando sea el día que tengas que dar el paso. No, nuestro sueño no es ser una mega iglesia. El más grande fruto que vamos a ver, y lo vas a ver tú de viejito, y lo van a ver tus hijos, y lo van a ver tus nietos, Alejandro. Lo van a ver ellos. Y nosotros no los vamos a ver. El más grande fruto no lo vamos a ver. No importa. Hagamos lo que tenemos que hacer, cumplamos lo que tenemos que cumplir, demos los pasos de fe que tenemos que dar para glorificar al Señor y cumplir esa misión y ser ese débil eslabón en esa cadena del Evangelio para que éste siga cundiendo, como lo fueron en algunos casos sus padres y como ahora nos toca hacerlo a nosotros. Así, el Señor nos llama a que vivamos con una conciencia purificada por Él y que esa conciencia sea la base para tomar decisiones de servirlo. Aquí, en los domingos, los jueves, en las reuniones de lectura, del libro, el club de lectura. Este jueves, en esta reunión de septiembre aquí con Berta, las reuniones de oración en casa, las reuniones que hacemos en otros lugares y a veces, aunque sea en la mesa de nuestro hogar. Somos llamados para llamar. Somos limpiados de nuestra conciencia para que otros también puedan vivir tranquilamente con esa conciencia limpia. Somos llamados para servir, para llamar a otros a que sirvan. Dios, en nombre